Bienvenido, señor Carlos Maldonado. Adelante, asiento. Muchas gracias, Mónica. Y ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias por recibirnos en su casa. En estos días tan especiales, en que todavía estamos en la oscuridad, en la nebulosa, en un túnel. Y por eso nosotros les agradecemos que nos reciban. Porque en este espacio de Poder y Verdad intentamos, con aquellos que pretenden llegar a la moneda o que dicen que quieren llegar a la moneda, saber qué nos proponen. Porque salir de este túnel va a costar y mucho. Así que muchas gracias. Señor Maldonado, usted es un hijo neto de esa imagen radical que son hijos, nietos de obreros y empleados de ferrocarriles que se educaron en la educación pública, en su caso en el Liceo Eduardo de la Barra. En Valparaíso. En 30 años la educación pública se ha pulverizado. Sí, la verdad es que el deterioro de la educación pública, sobre todo en los niveles básico y medio, que la dictadura la destruyó a través de la municipalización y todo eso, no se ha recuperado. No se ha recuperado y una de las grandes deudas que tenemos en Chile, enorme, enorme. Y a una autocrítica hay que hacerse, ¿no? Sin duda, porque sin duda. Usted está en el gobierno desde el año 90, sí, cuando era jefe de gabinete de un senador radical. El jefe de gabinete en ese entonces subsecretario José Antonio Gómez, y que después fue senador y presidente del partido. Yo estuve siempre en el área de justicia en el gobierno. Por eso le digo, pero hay una autocrítica, o sea, usted era dirigente, hay una autocrítica que hacerse, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Se ha dado cuenta que falta mucho eso? Falta acto en varias áreas. Chile progresó en distintos aspectos, pero hubo aspectos cruciales que quedaron atrás y que hicieron una explosión en el estallido social. El tema de la educación, el tema de las pensiones, las diferencias en salud, yo creo que la gente ya no pudo seguirla soportando. Entonces, el tema de la salud está atrás, pero como vino la pandemia, ahí se ha visto cómo la huella que tiene el personal de salud, que no son solo los médicos, ¿no? Son desde los camilleros, las enfermeras, los kinesiólogos. Es un enorme ejército que ha sacado adelante y nos ha salvado vidas. Han sacado la cara y todos estamos en deuda con ellos. La verdad que lo han hecho muy bien y muestra que hay una buena red de salud pública. Pero el tema es que las diferencias en materia de salud, las diferencias que dependen de las personas para acceder, por ejemplo, a una cirugía, que el que tiene dinero va y se la paga y el que no tiene que esperar, y a veces miles de personas mueren en la lista de espera. Se quedan ahí en la lista de espera, no las llaman nunca. Y eso es lo que tenemos que superar. No puede ser que la salud dependa del bolsillo. Superar no, hay que cambiarla. Superar el estado de cosas actual, a eso me refiero. Con la diferencia que hay, que en la salud que cada uno accede depende de su dinero, no es compatible con la dignidad humana. Tenemos que superar eso. Señor Maldonado, estamos en una crisis múltiple. No tenemos idea de verdad cómo vamos a salir de aquí. Lo que sí sabemos, porque lo dicen todos los expertos, los organismos internacionales, los países más importantes, es que vamos a salir mucho más pobres. En el caso chileno, yo quiero solamente hacer hincapié en que vamos a tener que atrapar 14 años de atraso en lo que habíamos logrado las mujeres como empleo, superación de la pobreza y la deserción escolar de los niños, que va a ser terrible. ¿No le parece una aventura muy arriesgada ser candidato presidencial en estos momentos de crisis múltiple y de fragmentación de la oposición? No se vislumbra ni un solo líder, fíjese, que adquiera, que se destaque por salirse del rebaño y adquirir notoriedad, apoyo sólido de la ciudadanía. Sí, yo comparto contigo que estamos en un periodo de crisis y con desafíos enormes para el país. De hecho, esa es una de las principales motivaciones para estar en esta pelea, digamos, dar esta batalla de tratar de encontrar un buen camino para Chile. Nosotros hemos hecho un llamado unitario al conjunto de la oposición para identificar claramente los puntos que nos unen. O sea, ¿no le parece arriesgado ser candidato presidencial? Me parece que sí, pero uno tiene que afrontar los desafíos de acuerdo a sus convicciones, no de acuerdo a lo que le convenga. Obviamente me sería más tranquilo estar dedicado a otra cosa. Pero la verdad es que me gustaría ayudar a que el país encuentre un buen camino hacia el futuro. La verdad es que el desafío de volver a ser un país más integrado, más solidario, que tenga progreso económico, pero que ese progreso se distribuya de manera más equitativa, que la gente se sienta parte de un colectivo. Yo creo que eso es muy relevante, un desafío grande, y no va a ser fácil. No, en esto no hay que engañar a la gente. El camino que viene no va a ser fácil. Pero si tenemos claro el objetivo y hacemos cambios de fondo, ¿y cómo llegar a ese objetivo? Porque una cosa es tener objetivo y otra cosa es
cómo vamos a llegar a ese objetivo. Así es. Hacer planes concretos, aterrizados. Le pregunto, y me va a disculpar la franqueza, si tiene futuro su candidatura. Porque usted no despega, al igual que otras personas, de los más de 10 candidatos que hay en su sector, ¿no? Y desde febrero en su partido se habla de la posibilidad de que vuelva José Antonio Gómez, que fue 2 veces candidato a presidente. ¿Lo cree factible aquello? Yo la verdad no he escuchado esa opción dentro del partido. El partido me proclamó por unanimidad en diciembre. Y la verdad es que yo creo que uno tiene que ser firme en sus convicciones. Y nosotros como Partido Radical lo que quisimos es hacer nuestro aporte entregando la visión de lo que queremos para Chile y del camino que creemos que Chile debe recorrer. Y en ese sentido, yo que he sido radical toda la vida y que tengo experiencia en el sector público y privado, creo que puedo entregar una visión que le haga sentido a la gente. Es cierto lo que tú dices, Mónica, ningún liderazgo marca, todavía no identifica a la ciudadanía la lideresa o el líder que pueda conducir a Chile hacia un mejor destino. Eso es verdad, pero esperamos recorrer ese camino y llenar ese vacío en lo que falta de que la elección primaria. Estamos hablando de algo muy importante, que es ganarse la confianza, sí, porque la han perdido. ¿No será llegar a primarias legales una estrategia suya o de su partido? Y no lo digo de manera descalificadora, como se ha usado siempre, para lograr más influencia, para lograr cupos parlamentarios. Porque usted dijo cuando fue proclamado presidente del Partido Radical, el partido debe aspirar a influir más, como lo hizo en el pasado. Así es. Prestó grandes servicios del Partido Radical a Chile en el siglo XIX y XX, el partido más antiguo de Chile, y en mi opinión, respetando a los demás, con el mejor gobierno de la historia de Chile, Pedro Aguirre Cerda, que realmente asumió circunstancias muy difíciles, como las que vive ahora Chile, e hizo un gran gobierno en solo 3 años. ¿Y usted quiere parecerse a él? Me gustaría estar a la altura de lo que él hizo por Chile en el siglo XX, encabezar ahora un proyecto similar en el siglo XXI y reencontrar a Chile con un Estado más activo, con un país más solidario, que se preocupe de las personas y que avance hacia el desarrollo. Él lo logró. Bien ambicioso, no es fácil, Pero es que ese es el nivel de desafío que tenemos. Quiero preguntar por algo, porque usted viene de un episodio en el que el 2017 no solamente perdieron la coalición en la que usted estaba, sino que ustedes lanzaron a Alejandro Guillé, que si bien marcaba 30 puntos en enero del 2017, 30 puntos, imagínense, ustedes ni siquiera... Imagínense. Ustedes están allá bajito, pero perdió. Perdió. Se equivocaron, ¿ah? Lo cual demuestra que no necesariamente el marcar en las encuestas te lleva a la moneda. Pero entonces, ustedes creyeron en las encuestas y creyeron en que un líder de las comunicaciones podía replicar ese liderazgo de las comunicaciones en la política, que es algo muy serio. Yo no digo que las comunicaciones no sean serias. Sí, pero son ámbitos distintos. Pero son ámbitos muy distintos, porque gobernar, guiar el destino de un país, sobre todo en unas condiciones como esta, es algo no solamente serio, encarna una tremenda responsabilidad colectiva. Así es, yo creo que, mira, la centroizquierda después de la presidenta Bachelet no tenía algún liderazgo rutilante, destacado, que efectivamente concite en forma natural gran adhesión. Discúlpeme, señor Maldonado, le pregunto por su responsabilidad al haber impulsado la candidatura el señor Alejandro Guillé. No fue institucional la mía, yo no era dirigente del partido en ese momento, pero fui parte, digamos, de las fuerzas de apoyo de esa candidatura. De hecho, fue su vocero en un tiempo. Informalmente, por supuesto, traté de colaborar. Yo pensaba que Alejandro podía ser, digamos, una alternativa frente a la derecha, y creo que lamentablemente en la campaña se cometieron errores y no se encontró, digamos, la calibración adecuada del tipo de propuesta que Chile requería en ese momento. Y lamentablemente se perdió la elección siendo mayoría la centroizquierda. Eso es lo que no queremos que se repita, Mónica, este año, porque el 2017, por división de la centroizquierda, 1 millón de personas se quedaron en su casa en segunda vuelta, no fueron a votar por Alejandro Guillé. Perdón, pero usted dijo otra cosa. Dijo que se había perdido porque la centroizquierda no tenía una visión compartida sobre el momento del país. Escúcheme, ¿dónde está ese relato coherente, convincente hoy para el momento más urgente que vive el país? Yo siento que algunos lo tenemos. De pronto no tenemos tantas posibilidades de exponerlo públicamente, porque, seamos sinceros, la cobertura de los medios no es equitativa y no culpo a nadie, pero es la realidad. Se guiarán por las encuestas, no sé. Pero yo creo que Chile efectivamente necesita profundizar su democracia. Tenemos un proceso constituyente en curso inédito, histórico, muy valioso. Fui parte del acuerdo del 15 de noviembre y me enorgullezco de haber sido parte de ese acuerdo, de haberlo impulsado para darle un cauce institucional a este fin de ciclo político, económico, social que estamos viviendo, que fue marcado por el estallido social,
pero encauzarlo institucionalmente para que podamos arribar hacia un mejor destino. Entonces, fui parte del acuerdo del 15, Chile necesita profundizar su democracia, necesitamos un rol más activo del Estado. El Estado subsidiario es un fracaso para las necesidades de la gente y necesitamos que el Estado recupere un rol protagónico. ¿Cómo? Y la solidaridad, un rol protagónico en pensiones, en salud, en educación. Tenemos que modificar, primero, la Constitución y segundo, tenemos que hacer modificaciones de fondo, Mónica. Mira, por ejemplo, la estructura tributaria en Chile sin duda es injusta, es regresiva, termina pagando más impuestos. Pero eso lo sabemos, dígame de dónde vamos a sacar el dinero. Primero una modificación. Porque hoy día hasta la OECD nos dice, el FMI, absolutamente de acuerdo. El OECD, todos nos dicen que hay que hacer reforma tributaria. Todos dicen lo que estábamos diciendo nosotros hace tiempo y que la derecha en Chile negaba. ¿Perdón? Que imperioso subir los impuestos. Discúlpeme. Sí. ¿Quién? ¿Qué partido? ¿El suyo no? ¿Pero sí. qué partido? Discúlpeme lo que le voy a decir. Sí. De la centroizquierda. Ha publicado quienes se benefician, por ejemplo, con las exenciones tributarias, que son muchas, y que todos, desde el ex ministro de Hacienda Briones, están de acuerdo que son privilegios impresentables hoy día. ¿Dónde están? Hay que terminar con las exenciones, la verdad. ¿Pero que las dónde exenciones está esa lista? ¿Perdón? La lista de quienes se benefician. Bueno, yo creo que los economistas y la gente que ha estado en cargo de impuestos internos y de Hacienda tienen claro que hay un conjunto de empresas importantes que se benefician de exenciones que no se justifican. En su minuto pudieron tener alguna justificación para impulsar ciertos sectores de la economía, pero hace tiempo que dejaron de justificarse. Ese es un problema. El otro problema es la ilusión y la evasión. Preguntarle en concreto, ¿dónde está esa lista? ¿Por qué han pasado 30 años? Porque vienen desde muchas, la gran mayoría viene de tiempo de la dictadura, sí. Y no sabemos quiénes se benefician. ¿Cuál es el nudo corrupto? Discúlpeme, corrupto. ¿Cuál es el nudo que ha impedido que conozcamos quiénes se benefician de las exenciones tributarias que alcanzan, según el último cálculo del CIE, porque hay varios, 9.000 millones de dólares? Sí, la evasión y la ilusión también alcanzan una parte importante del PIB. Pero le acabo de preguntar, ¿por qué la lista no la conocemos? Yo no lo sé, no lo conozco y lo único que pido es que no me metan a mí en ningún saco de posible corrupción, porque toda la vida me he esforzado por llevar una trayectoria limpia, con las manos limpias y la conciencia limpia. Entonces, no, señor Maldonado, le pregunto otra cosa. Si hay gente en el mundo político que tuvo algún grado de connivencia para mantener privilegios, para evitar avances sociales que son relevantes para el país, sinceramente no me cuento entre esas personas. Nosotros necesitamos romper con eso. ¿No cree que llegó el momento de hablar así al país, totalmente, con todo sobre la mesa? Por eso le pregunto, no lo estoy acusando. No, por supuesto, le solamente estoy preguntando, digo que como se habla su conocimiento. Desde 1990 usted forma parte de quienes han estado en el poder. Sí. ¿Por qué no lo sabemos? No tan protagónicamente como quisiera, pero... ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué hay cosas como esa? Porque le voy a preguntar por otra. Sí, sí. ¿Pero por qué no podemos conocerla? Yo creo que, mira... Contésteme, por favor, yo te quiero contestar. Sí, de fondo, mira. En Chile, la estructura tributaria es injusta, es anacrónica y tiene que modificarse de fondo. La derecha nunca dio los votos. Tuvimos una constitución 30 años instaurada en dictadura que impedía aprobar reformas estructurales sin votos de la derecha. Lo ha retado el mismo expresidente Lagos. Cuando él decía quiero subir los impuestos, la derecha le decía sube el IVA. No, es que tenemos que subir los impuestos. Eso ya lo sabemos, señor Maldonado. Claro, entonces, muchas de estas modificaciones no se pudieron hacer y precisamente por eso es tan relevante cambiar la Constitución, para que recuperemos la soberanía para la gente, que de verdad se puedan tomar decisiones por mayoría y no tenga derecho de veto la derecha como lo tuvo durante 30 años. La derecha vetaba todo lo que significara cambiar la esencia del modelo. Una de las esencias del modelo es el sistema tributario. Claramente la derecha defiende los privilegios, defiende la concentración de la riqueza y defiende además por razón ideológica los impuestos bajos en todo el mundo. Y eso va contra nuestras convicciones. Ahora, en un nuevo marco institucional, nosotros vamos a impulsar con fuerza una reforma estructural de impuestos. Yo creo que cambió el escenario de Chile ahora. Me está dando una parte de la razón de la que conocemos todos los chilenos. La otra parte de la luna que desconocemos, usted no me la dice. ¿Por qué le digo Tal vez no la conozco también. Es que entonces habría que asumirlo. ¿No es así? Pero usted dice, ¿quién o por qué no se conoce? No lo sé. Y se lo voy a explicar. Porque efectivamente cuando quienes nombran al director y al subdirector del Servicio de Impuestos Internos, que son quienes tienen los atributos, ¿no?, de llegar a saber información que los demás no conocemos, son los presidentes de la República. Y que yo sepa, la concertación, la nueva mayoría, gobernó durante 24 años. Entonces, aquí hay una responsabilidad muy importante
de haber nombrado personas que no tenían ningún interés tampoco de hacer una limpieza, así como vamos a limpiar el padrón electoral, y que es importante que se hiciera, como se hizo ahora, sacar a los muertos, sacar a quienes no militan. Es muy importante hacer una limpieza de los impuestos, de quienes son beneficiados injustamente para pagar menos impuestos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que debería haber total transparencia en las finanzas públicas, en cómo se recauda, quién paga, quién no paga y a quién beneficia también. Que la gente sepa qué se hace con los impuestos. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que avanzar mucho en transparencia también en el uso de los recursos públicos, en todo sentido. Bueno, en el último mes usted y su partido se convirtieron en una pieza política importante, porque hicieron un intento muy interesante de juntar en una mesa a los candidatos presidenciales de la oposición, cosa que parecía imposible, incluyendo al Partido Comunista y a Pamela Giles, a lo menos para conversar sobre lo que viene. Al iniciar la primera reunión, usted dijo que tenían enorme responsabilidad en esa reunión, ¿no? Chile no resiste otro gobierno de derecha. Y cuando han estado divididos, dijo, la que gana es la derecha y quien pierde es la gente. Así es, esa es mi convicción. Pero no hemos avanzado nada. ¿En las conversaciones? No. Yo creo que sí, mira, en primer lugar llegaron todos. Acuérdate que al principio había dudas de si iban a aceptar o no la invitación todas y todos los candidatos. De hecho, algunos habían dicho públicamente que no iban a asistir y finalmente llegaron. Se generó, yo creo, la sensación de que era necesario responder a esta invitación, participar, restarse. La verdad es que yo creo que ha sido inentendible para la gente. Si queremos cambiar el gobierno y queremos tener un gobierno comprometido con los cambios, no podía ser ustedes deben saber, igual que yo, que el PPD tiene el sábado su consejo y que el PPD está decidiendo en estos momentos, en estos precisos momentos en que nosotros estamos haciendo esta entrevista, primaria solo con el polo progresista, es decir, con ustedes, el PRO, Nuevo Trato, Partido Socialista, pero sin la democracia cristiana. No me responda. ¿Sabe por qué? No es que lo quiero censurar. No, yo lo quiero convidar a que nos tomemos un café o un vaso de agua, como usted quiera, y que vayamos a ver qué que nos tienen que decir los auspiciadores que hacen posible este programa. ¿Le parece? Me parece muy bien. Le estaba diciendo por lo que está aprobando, decidiendo en estos precisos momentos el Partido por la Democracia, el PPD, aprobando una tesis que instauró el senador Diego Girardi de hacer una primaria solo con el polo progresista, excluyendo la democracia cristiana. ¿Usted está de acuerdo con eso? No. Yo creo que es un error dividir. La verdad que por algo nosotros hicimos este llamado unitario, que ojalá concluya en una sola gran primaria y en una candidatura única. Y si no, bueno, que ayude a generar las condiciones para sumar fuerza en segunda vuelta. Pero cualquier escenario de primaria más acotada no lo compartimos. Disculpe, claro, porque usted dice, o sea, en el fondo lo que ellos plantean es una primaria acotada a un polo progresista, con la esperanza de llegar después de la primera vuelta a una negociación de quién representa a la oposición completa para la segunda vuelta. ¿Lo ve posible aquello? Lo veo difícil. Mientras más divididos lleguemos a primera vuelta, más probable es que no seamos capaces de ganar en segunda vuelta. La experiencia lo demuestra. Yo creo que, por eso, el imperativo es lograr la mayor unidad posible antes de noviembre. Después, entre noviembre y diciembre, siempre se hace más difícil. Y si son varias candidaturas, mucho más difícil. ¿Cómo se entiende eso? Porque... No, y se lo digo porque estamos en emergencia. Sí. Estamos en urgencia país, en el mundo. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo lo ve el ciudadano que lo está escuchando hoy día usted, que está viendo y escuchando las noticias? ¿Qué se disputan? ¿Migajas del poder? Yo creo que hay distintas visiones. Yo no quiero caricaturizar las visiones de cada partido o candidato. Nosotros hemos dado testimonio concreto de que queremos la unidad más amplia, porque pensamos que es imprescindible para Chile que haya un gobierno comprometido con los cambios, que el próximo gobierno sea un gobierno comprometido con los cambios y que acompañe el proceso constituyente. Imagínate, Mónica, que haya el proceso constituyente estableciendo un nuevo rol del Estado, derechos sociales garantizados, profundización de la democracia, y en la moneda un gobierno reaccionario y conservador encabezado por Joaquín Lavín o alguno de los otros candidatos de derecha. La tensión que viviría Chile sería enorme. Se prolongaría la actual crisis 4 años más y se postergaría 4 años más
las legítimas aspiraciones de la gente de vivir en un país más justo. ¿Resiste Chile un estallido de 4 años más? Yo creo que no. Yo creo que no. Y por eso es muy importante que seamos capaces como centroizquierda de construir una alternativa que le haga sentido a la gente, que le haga sentido a las personas que nos están viendo en su casa, que sientan que hay una opción real, creíble, confiable, de liderazgo y de propuesta de país que permita que Chile inicie un camino distinto y mejor para ellos, para todos. Ustedes han insistido en que el ministro Enrique París dé un paso al costado, que se requiere nueva gobernanza y medidas efectivas en lo sanitario, en lo social. Entre las medidas, con otros candidatos presidenciales plantearon que se debían cerrar las ciudades y disminuir la movilidad en 70%. ¿Cómo se hace efectivo eso? Bueno, nosotros planteamos el tema de hacer efectivas las cuarentenas, de reducir las actividades denominadas esenciales, porque hay un abuso, una extensión de verdad bastante descontrolada de qué se considera actividad esencial. Este gobierno se ha preocupado más de la economía que de las personas en el control de la pandemia, y los resultados están a la vista. Sí, la pandemia sin duda es una cuestión muy difícil de combatir, pero claramente acá se han cometido un conjunto de errores importantes. Los permisos de vacación, la demora en cerrar la frontera, la falta de fiscalización, el exceso de actividades declaradas esenciales para que la economía se mantuviera en movimiento, pero ¿sabe que no me nombró? También se siguiera expandiendo. Hay algo que no me nombró y que yo considero que es esencial. Han proliferado los campamentos, la pobreza, el empleo informal. Así es. Esa gente necesita salir sorteando la vida, el riesgo del contagio, porque necesita llevar comida. Entonces le quiero plantear algo muy concreto. Es evidente que estamos en la oscuridad de los datos, porque no hay encuestadores que salgan a la calle a ir a esos donde hay conventillos, donde viven mucha gente. Yo no he visto, corríjame, puede que yo me equivoque, que los partidos de la oposición estén movilizando sus comunas, su gente, sus militantes, para tener, llegado el momento, ayudar, saber dónde está la gente que más lo necesita, esa inyección a la vena. ¿Por qué? Nosotros hemos planteado muchas veces, Mónica, y hemos reiterado el tema de una ayuda universal. La verdad es que lo que tú dices, la gente efectivamente necesita salir. Nosotros no criticamos a la gente que salga porque salen por necesidad. Y como tú dices, arriesgando su vida. Hay estadísticas que muestran claramente que la tasa de fallecimiento es mucho más alta en las comunas más pobres. Porque esas personas pueden cuidarse menos por sus condiciones de vida y porque se ven obligadas a salir. Y por eso hemos planteado la necesidad de una renta básica universal. Que Chile gaste lo que tiene y lo que no tiene, se endeude. A eso me refiero. Y le entregue a las personas la posibilidad de subsistir a todos de clase media para abajo. Por la clase alta eso, sabemos que se han enriquecido, incluso los más ricos se han enriquecido en este periodo. ¿Dónde hacemos la separación? Nosotros creemos que de clase media para abajo, porque la pandemia ha afectado a todos. ¿Dónde hacemos la separación? ¿En base a qué? Por eso es que el ingreso tiene que ser universal, renta básica universal. Habrá parámetros para determinar que de cierto nivel para arriba no. ¿Y usted no tiene ese parámetro? ¿Perdón? ¿Usted no tiene ese parámetro? La verdad es que, mira, nosotros creemos que las personas que tienen ingresos, hay que asegurarle a las personas un ingreso de aproximadamente 500.000 pesos mensuales. Eso es lo que nosotros hemos planteado como renta básica universal. Y nosotros preferimos que le llegue eventualmente a algunos que no lo necesiten, pero asegurándonos que le llegue a todos los que lo necesiten. Por eso le pregunto, ¿dónde hacemos la división? Yo creo que en ingresos per cápita de 1 millón hacia arriba, si la persona los ha mantenido, probablemente no necesita apoyo estatal. Pero si no los ha visto interrumpidos, disminuidos por la pandemia, debería recibir apoyo de ahí para abajo sin distinción. Sí, por eso es que ha prosperado los retiros del 10%, porque es universal. Y lo que la gente no quiere es los requisitos, la calificación, el trámite, porque al final vive en la incertidumbre. No sabe si le va a tocar o no le va a tocar la próxima ayuda. No sabe si va a calificar o no. Y eso no puede seguir. Ese es el problema. Por eso que hay que focalizar, y por eso le pregunto, ¿por qué las municipalidades donde están ustedes, los demás partidos de la oposición, no se las dé en la emergencia, intentando identificar los focos que requieren, los barrios que requieren, los lugares donde está la gente que requiere inyección a la vena? Sinceramente, yo creo que es muy difícil hoy día separar entre quién requiere y quién no requiere, Mónica, porque en muchos hogares que a lo mejor no están en un barrio así tan evidentemente vulnerable, igual sus ingresos han caído mucho. Por eso estoy diciendo, hay que ir a focalizar. Sí, pero yo prefiero más universalizar que focalizar, sinceramente. ¿Y quién lo hace eso? El Estado tiene que hacerlo. ¿A través de quién? El Estado tiene que poner a disposición de la gente una renta básica universal por RUT. Oye, por ser ciudadano de este país, tienes derecho a una renta básica universal mientras dure la pandemia. O sea, todos.
Ya te dije, con un piso. Por eso le pregunto, ¿quién hace esa división? ¿Quién hace el tope? ¿Quién dice usted sí, usted no? Esa información la tiene el Estado, de cuántos son los ingresos de las personas. Y si la persona todavía está trabajando y se le está pagando el sueldo, bueno, eso es evidente que esa persona mantiene su ingreso. Pero si la persona tiene un empleo informal o es un emprendedor... ¿Usted vio que se hizo una denuncia de la cantidad de empresas, por ejemplo, que han falsificado rubro, que han cometido una cantidad de irregularidades, como por ejemplo repartir dividendos porque la ley se hizo mal? ¿Por qué cometemos esos errores? Es una pregunta, digamos, que espero, la única respuesta posible es que tenemos que esforzarnos todos más para cometer menos errores, hacer mejor las cosas. Ahora, a veces las cosas, en este caso de los dividendos, que efectivamente es impresentable que cuando se le da la posibilidad de suspender el empleo de sus trabajadores, no se haya establecido que... Es que se dijo que no, y ahora sí. Sí, si la empresa se acogía a ese beneficio, evidentemente había que prohibir el reparto de divendos, porque es una aberración. ¿Y por qué no somos capaces de fiscalizar aquello desde la oposición? La verdad es que la buena intención de establecer alguna manera de permitir que las personas no fueran despedidas, no se tuvo el cuidado suficiente en ese momento de establecer la restricción de que la empresa que se acogiera al programa de protección del empleo, que significaba la suspensión laboral, no repartiera dividendos. Pero esos errores se repiten, entonces le tengo que preguntar algo. Usted dijo que en la centroizquierda no hay personas neoliberales, que esas personas están en la derecha. ¿Sigue insistiendo en esa afirmación? Es que neoliberalismo, Mónica, implica ser partidario de la privatización de las pensiones, de la salud, de la educación, de que el Estado tenga un rol subsidiario. Y yo no escucho a nadie de la izquierda defendiendo eso. Centro-izquierda, dije. Y los directores de las AFP, ¿por qué se han mantenido en las AFP? ¿Por qué se mantienen las ISAPRE? ¿Por qué cometemos este tipo de errores en que hay una ley que dice que no reparten dividendos las empresas que se acogen a la ley de protección del empleo y resulta que la ley tiene ambigüedades? ¿Son espontáneas? ¿Son olvidos o son deliberadas esas ambigüedades? Yo me imagino que en la mayoría de los casos son involuntarias. Habrá casos, lamentablemente, de gente que se siente más cercana al modelo. ¿Usted cree que son involuntarias? Mira, Mónica, a mí me gusta partir de la base de la buena fe. Y yo creo que la gente que se dedica a la actividad pública hace una labor bien esforzada, bien sacrificada, sinceramente. Yo sé que en este momento la política no goza de popularidad, pero yo no me voy a sumar al coro de los que descalifican la política, porque necesitamos política para salir adelante. Discúlpeme, pero de nuevo, no lo voy a censurar. Lo voy a invitar a que nos tomemos otra taza de café, si usted quiere. Encantado. Porque vamos a escuchar a los auspiciadores de este programa. Pero no para seguir con el señor Carlos Maldonado, candidato presidencial del Partido Radical. Vamos a volver en unos minutitos, pero muy cortos, porque vamos a escuchar a los auspiciadores que hacen posible esta entrevista de Poder y Verdad toda la semana. Espérenos, volvemos de inmediato. Casas Prefabricadas Lonquén. Somos la empresa más responsable del rubro, con los mejores precios del mercado. Tenemos muchos modelos disponibles desde 36 metros cuadrados, llave en mano, llegar y habitar. Trabajamos con todo tipo de materiales. Cotiza con nosotros, no te arrepentirás. Puedes traernos tu proyecto y nosotros lo hacemos realidad. Servicio de instalación dentro y fuera de Santiago. Casas Prefabricadas Lonquén. Calidad y buen servicio. Tu sueño lo hacemos realidad. Estamos de nuevo con Carlos Maldonado, candidato presidencial del Partido Radical. Uno de los más de 10 candidatos presidenciales que tiene hoy la oposición. Fragmentación pura se llama esto. Señor Maldonado, usted fue ministro de Justicia en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Así es. Y no más bien llegar, le cayó encima un caso de corrupción millonario, importantísimo, en el registro civil. La licitación de la plataforma tecnológica del registro civil estaba corrupta. La empresa que se adjudicó el contrato Tata tenía a una persona trabajando adentro del registro civil elaborando las bases de esa licitación, entre otras irregularidades. Conozco muy bien el caso porque esa investigación la hizo CIPER, cuando yo era directora de CIPER, en 2007. Yo me acuerdo que nosotros sacamos ese reportaje un día lunes y las cosas fueron pasando, bueno, se descabezó el registro civil, despidió
Sí, bueno, la verdad es que no quedaban dudas con la investigación, ¿no? Usted no podía hacer otra cosa. Pero hizo todo lo que tenía que hacer. Eran camaradas suyos. Estaba el señor Arenas, de director del Registro Civil. Sí, no era de mi partido, pero entiendo que era el PPD, Guillermo. Pero nosotros le pedimos la renuncia a toda la plana directiva del Registro Civil, como tú bien recuerdas. Iniciamos, por supuesto, los sumarios respectivos y además declaramos, o sea, anulamos la licitación. Y además yo hice la denuncia al Ministerio Público a investigar a las responsabilidades penales que pudiera haber. Así que yo creo que sí hicimos y reaccionamos muy bien, y yo creo que fue reconocido en ese momento el reaccionar con energía frente a los activos de corrupción o frente a los actos de corrupción. Es muy importante frenar eso. Porque usted conoce esa corrupción desde el año 2007, la corrupción que había al interior de la concertación, de la entonces concertación. Y ya estaba lista la licitación de pasaporte y carné, y que ya estaba arreglada también. Se lo pregunto porque fíjese que estamos en el 2021 y esa licitación está en graves problemas aún. Usted sabía eso, ¿no? Está en graves problemas la licitación de carné y pasaporte. O sea, nosotros no hemos podido, no nos dimos cuenta de la extensión que tenía ese tumor. ¿Usted se dio cuenta ahí? Mira, como te digo, nosotros hicimos todo lo que acabo de denunciar, no lo voy a repetir. Y mantuvimos siempre una estricta vigilancia. Yo cada vez que recibía alguna denuncia, mira, por ejemplo, una vez hicimos una licitación de programas de Defensoría Penal Pública, si no me equivoco. Hubo una mención de que las condiciones no habían sido justas y yo mismo llamé al Contralor, a Ramiro Mendoza, y le dije, Ramiro, por favor, haga una fiscalización al Ministerio de Justicia, que yo encabezo, porque quiero estar seguro de que aquí no ha habido ninguna acción incorrecta. Yo de verdad, Mónica, tengo un compromiso irrestricto con la probidad. ¿Y el Sename? Creo que es imprescindible. ¿Y con el Sename qué pasó? Tengo que preguntarle, porque ¿qué pasó con el Sename? Mira, nosotros nos tocó implementar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que se aprobaba en el Gobierno Lago. Y en ese sentido se hicieron esfuerzos importantes en materia de infraestructura, de dotación, de equipamiento para hacer frente a esa nueva responsabilidad, la de los jóvenes y adolescentes infractores de ley. Y la verdad que ese fue el esfuerzo fundamental que hicimos respecto de Sename, de prepararlo para poder operar con la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Te quiero recordar que en tiempo fui ministro de Justicia, que fueron 3 años, tuvimos que mejorar la justicia de familia, que tenía un problema tremendo de saturación. Si le pregunto, ¿por qué es como un hoyo del que nadie quiso mirar? Nadie quiso hurgar, nadie quiso meterse en ese hoyo. Yo me acuerdo después que estando un militante radical de ministro, Campos. Jaime Campos. Yo me acuerdo que estaba la acusación de que Javier Blanco había utilizado platas del Sename como platas políticas. Y yo me acuerdo que el señor Campos, junto con un ministro de la Corte Suprema, que también es radical, fueron a hablar con el ministro, con el fiscal nacional, para que dejara tranquila a la señora Blanco. ¿Qué pasó? A mí no me consta eso que tú estás diciendo, pero que no quiero, digamos, por omisión, validar. No dudo de lo que tú estás diciendo, pero no me consta a mí personalmente. Mira, en 30 años de gobierno, seguramente no vamos a discutir que hubo errores y omisiones y también hubo personas que no actuaron correctamente. A mí me duele cargar con eso. Me duele porque de verdad que toda la vida, en cada función que he cumplido, me he dedicado a trabajar duramente y honestamente por hacer cambios de verdad. También lo hicimos en justicia. Instauramos el nuevo proceso penal, la nueva justicia de familia, la nueva justicia laboral con defensoría gratuita para los trabajadores. De verdad que hemos trabajado de buena fe por el bien de Chile. Y me duele que algunas y algunos no hayan cumplido esa labor. Habiendo conocido bien lo que era la corrupción, ¿cómo le ponemos coto a una pandemia que está corroyendo el alma de este país? Ahora, con este gobierno, la verdad es que nosotros dijimos... No, le pregunto a usted para lo que viene. No, nosotros primero tenemos que hacer un esfuerzo económico enorme por ayudar a la gente directamente y además por reactivar la economía. Y ahí vamos a echar mano de los fondos soberanos, vamos a echar mano... Estoy preguntando por la corrupción, señor Maldonado. De la corrupción, mano dura, pero mano dura, con cárcel. ¿Sabes cuál es la medición de un país que efectivamente combate la corrupción? ¿Cuál es su plan para combatir la corrupción? Primero, subir las penas y que de verdad los corruptos vayan a la cárcel. No que salgan firmando o que salgan con acuerdos reparatorios. Como los controladores de Penta. O con clases de ética, imagínate un escándalo. Clases de ética, perdón. Y además les rebajan de los impuestos lo que pagaron por la defensa de fraude al fisco. Un escándalo. Yo de verdad, esas son las cosas que le dan rabia a la gente. Fue ministro de Justicia, perdón. Usted vio que había una justicia para pobres y una justicia para ricos. Hicimos harto, Mónica. Mira,
creamos la Defensoría Penal Pública para que la gente pobre tuviera una buena defensa jurídica cuando se diera envuelta en un juicio criminal. Creamos la Defensoría Laboral para los trabajadores, para que tuvieran defensa gratuita. La Defensoría de Familia, para que las personas que tienen problemas familiares que lleguen a tribunales también tengan asesoría jurídica gratuita. Tratamos de verdad, en nuestra área, de emparejar la cancha. Si lo que necesita este país es que se empareje la cancha, que se acaben los privilegios. Ese es el tema de fondo. Se empareja la cancha cuando el hijo de un senador o de un dirigente político como Carlos Larraín, tan importante que además es un hombre que tiene mucho dinero, atropella a alguien, lo deja botado, huye y queda libre. Impresentable. Si yo estoy de acuerdo contigo, a mí me da rabia eso también y entiendo que a la gente le indigna. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que modificar las leyes. ¿Sabes qué? Con fuerza. Mira, ¿cuál fue la falta que hubo? Que cuando se querían hacer cambios de fondo, la derecha se oponía y no se recurría a la gente para decirle, mire, señores, esto está pasando, queremos hacer este cambio y la derecha no nos deja. ¿Y por qué no lo hicimos? Yo creo que, ¿sabes qué? Faltó coraje de enfrentarse a la derecha con el apoyo de la gente. Faltó eso. Y yo creo que eso terminó el 18 de octubre. Porque fue la gente la que salió a la calle y dijo, señores, ¿sabe qué? Se acabó. No queremos más de lo mismo. Queremos que las cosas salgan distintos. Pero en el financiamiento ilegal, eso va a cambiar. En el financiamiento ilegal de la política se beneficiaron todos. Derecha, izquierda. Todo el arco iris. A mí que me registren. Yo nunca he recibido financiamiento de nada. Señor Maldonado, de nada, no le acuso a usted. Le estoy preguntando porque ahí se beneficiaron todos. Hubo un acuerdo espurio para que eso no fuera nadie a la cárcel. Se modificó por lo menos la ley en el sentido de que ahora hay financiamiento público para evitar justamente la indebida influencia del dinero en la política. Eso fue un avance para nuestra democracia, fue un avance para la calidad de nuestra democracia. Yo creo que la connivencia entre actores políticos y mundo empresarial por el tema del financiamiento para las campañas, efectivamente es algo que había que dejar atrás. Afortunadamente se dejó atrás. Ahora hay regulaciones muy estrictas, supervisión del servicio electoral, límite de gasto y por lo tanto tenemos una mejor democracia. Por lo menos se avanzó, se cambió para mejor hacia adelante. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, yo comparto contigo que queremos un Chile distinto y lo comparto con la gente. Y eso me tiene en esta carreta presidencial. Que tú dices, es dura, es difícil, los desafíos de Chile son enormes, sin duda, pero tenemos que tratar de hacerlo mejor. Cada uno tiene que tratar de hacer lo posible. ¿Perdón? ¿De qué vive usted? ¿De qué vivo? Mira, yo estuve en el sector privado después de haber sido ministro, como emprendedor, por mis propios medios, no empleado de nadie, y logré, digamos... Creó una empresa boutique que se fue incluso a México. Sí, boutique en el sentido que es chiquitita, digamos. Sí. A vender las cosas buenas que había en Chile. Sí, había interés en conocer, en replicar algunas experiencias de Chile. ¿Concesionada? En concesiones de infraestructura pública, sí. Y como teníamos experticia con alguna gente que trabajaba en administradoras públicas, pudimos asesorar, digamos, a gobiernos y empresas en esa área y afortunadamente me dio independencia. Es bien importante tener independencia económica en la política. Yo no recibo sueldo de mi partido ni de nadie. Ningún dinero. O sea, usted público, vive de sus peso. ahorros. Así es. ¿Y su campaña con qué la financia? Con mi dinero, lo poco que hemos gastado hasta ahora. Si al final tampoco estamos en periodo legal de campaña, así que... 6 años en México. O sea, conoce el narcotráfico. O sea, no lo vi directamente, pero México es sin duda un país azotado por el narcotráfico, lamentablemente. Un país hermoso, pero con ese drama fuerte. Y hoy Chile, hoy día, en ese sentido, la pandemia del narcotráfico, ¿cómo estamos? Mal, pues. Mal. Claramente ha crecido el fenómeno del narcotráfico en Chile, en los barrios. ¿Lo vio venir o no lo vio venir? Mira... Después de haber vivido 6 años en México. Yo creo que ya cuando yo volví a Chile en 2016 ya estaba instalado el narcotráfico en Chile. No es que no existiera antes, pero ha tomado una mayor presencia, mayor protagonismo, especialmente en los barrios. Claramente hay un cierto poder paraestatal de parte de los grupos narcotraficantes. Y eso tenemos que combatirlo en todo sentido. Positivamente, dando a los jóvenes una alternativa distinta, que no caigan en la droga por falta de expectativas, de oportunidades o por la deficiente calidad de vida que tienen en su barrio. Y también con mano dura hacia los narcotraficantes. De verdad, ahí el Estado tiene que recuperar su presencia en los barrios, tiene que recuperar su rol y la justicia tiene que hacer su trabajo. Hay que combatir duramente el narcotráfico y también darle a los jóvenes una calidad de vida distinta. Áreas verdes, educación de calidad, emparejar, digamos, la calidad de vida en el territorio. No puede ser que en Santiago vivamos, digamos, con tantas diferencias en cuanto a los gastos públicos. También es inaceptable la diferencia en cuanto a la calidad de vida de cada familia. Y la inaceptable la diferencia de policía, por ejemplo, de un barrio a otro. Y de servicios públicos y de todo. Cambiar la justicia. Usted fue ministro.
Creo que hicimos cambios importantes. Creo que hicimos cambios importantes. Que la elección, la designación, después de que la Corte Suprema se subquina y la Moneda negocia con los senadores quién va a ser el próximo ministro de la Corte Suprema, ¿es idóneo el sistema? No, y creo que se ha ido deteriorando en términos, se ha transformado mucho en negociación, digamos, de a quién le toca, digamos, y de equilibrio político. Ahora, afortunadamente... ¿Equilibrio político? Eso es lo que... ¿O politizado netamente? Bueno, yo le llamaría equilibrio, pero porque generalmente... Perdón, le pregunto algo. ¿Era posible que alguien que estuviera en contra del financiamiento ilegal de la política llegara a ser ministro de la Corte Suprema en un momento dado? Mi pregunta es, a mí me parece que debería hacerlo. No, le pregunto a usted si debería. ¿Era probable en ese momento? Bueno, ese es el problema que tiene cuando las autoridades políticas, en este caso un órgano político como es parte del Parlamento, el Senado, interviene en el nombramiento, que no sé si ocurre, pero se genera a lo menos la sospecha de que pueden estar mirando si acaso esa persona... Pero si usted leyó igual que yo las reuniones que, por ejemplo, tuvo... pero eso no con la Corte Suprema, con el fiscal nacional, con el fiscal Abbott, y también sabemos... Yo lo critiqué públicamente en su momento. Yo dije que no me parecía esas reuniones paralelas en las casas de senadores. Y las reuniones que tienen los candidatos. Y los candidatos a la Corte Suprema también tienen esas reuniones. A mí me parece que es totalmente indebido. Si la ley está pensada para que el Senado define y se pronuncie si acaso la persona que le está promoviendo el gobierno, que está tomada de una quina elaborada por la Corte Suprema, es idónea o no es idónea. No está pensada para que el Senado se ponga a elegir a quién. Entonces, el tema es un examen de idoneidad que se distorsiona y se transforma en un análisis político o de compromiso de, mira, yo te voy a dar los votos, ver si llegamos a algo compromiso. De hecho, ahora, el señor Mera, que es ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que fue rechazado en el Senado, va a volver a postular a la Corte Suprema. O sea, esto es como un juego, no una lotería. ¿Es factible que tengamos confianza en la justicia, sí? Yo creo que, ¿sabes, Mónica? Es un tema de solidez institucional. En muchos países los nombramientos son visados por el Senado. El tema es que los servidores públicos tomemos nuestro rol con responsabilidad, con decencia, con convicción, de verdad tratando de buscar lo mejor para el país. ¿Se tomó cuando se designó a los miembros del Tribunal Constitucional? No, claramente. Mire usted el espectáculo. Claramente hay un problema de composición del Tribunal Constitucional, sin duda. Se politizó en exceso. Se propusieron personas que no tenían el perfil para el cargo. Entonces quiere decir que hay que hacer cambios urgentes en los métodos para elegir a los ministros de la Corte Suprema, en las calificaciones al interior del Poder Judicial, en que se designe a miembros del Consejo de Defensa del Estado idóneo. ¿Dónde está esa autocrítica importante de su sector por lo que no se hizo y ahora se va a hacer? Mira, yo creo que el juicio tiene que hacerlo la gente. Yo sinceramente, si a mí me preguntan si los 24 años que estuvimos en el gobierno fueron buenos o malos, yo creo que en varios aspectos fueron positivos. Sí, sinceramente, mira, yo estoy preguntando por la autocrítica por lo que no se hizo. Entre ellos, por ejemplo, el horror del Sename. Entonces, yo no sé, yo creo que la gente, la ciudadanía, que fue la que protagonizó el estallido del 18 de octubre, está esperando una autocrítica importante. Una autocrítica que hoy día yo he visto en la mayoría de los gobernantes de los grandes países diciendo por qué han fallado en un aspecto, por qué lo han hecho bien en lo otro. ¿Qué le pasa a este país que le cuesta tanto? A mí me produce sentimientos encontrados esa pregunta, sinceramente, porque como hombre de centro izquierda, como dirigente político, como exministro, yo digo, tuvimos falencias importantes. En lo personal, Mónica, de verdad, de corazón, siento que di lo mejor de mí cada vez que estuve en un cargo público. No siento que yo haya fallado a la responsabilidad que me lleve como servidor público. Sinceramente, no lo siento. Pero sí estoy consciente de que como centro izquierda no atacamos a tiempo el tema de las pensiones, el tema de la diferencia en salud, el tema de la calidad de la educación. Como centro izquierda en su conjunto, estamos al debe en eso. Pero, ¿qué es mejor? Que gobierne la derecha y que mantenga el statu quo y mantenga los principios que instauró la dictadura de Pinochet. Yo creo que es mejor que gobierne la centro izquierda. Tenemos que hacer cambios profundos y cambios reales. Y estoy seguro que la ciudadanía no va a permitir medias tintas. Porque la ciudadanía ya salió a la calle y ya se rebeló. Y ahora tenemos que tener una democracia real donde la gente sea parte de la toma de decisiones. Se nos acabó el tiempo. Y espero que le demos camino a la esperanza, porque este país la necesita de verdad, urgentemente. Estoy de acuerdo. Ahí, a su ladito, a la izquierda, tiene un regalo de uno de los auspiciadores, Café Marley. Muchas gracias.
para que tome un café en su casa. Muchas gracias. Ustedes, muchas gracias, por favor, a todos ustedes, por habernos recibido en su casa, por darnos la oportunidad de poder llevarles a ustedes una revisión de lo que pasa, de lo que viene. A ver si logramos sacar un restito de esperanza para cuando este túnel enorme empiece a achicarse y veamos la luz. Muchas gracias por recibirnos. Que tengan una buena semana.